herramientas, lo que nos interesa profundamente en este curso es que ustedes tengan referentes visuales que les permitan relacionarlo con los otros cursos y que eventualmente les sirvan para utilizar gamas de imágenes para dar diferentes significados con el resto de las cosas que ustedes hacen. Es decir, que los juegos tengan una coherencia, que sepan de dónde vienen sus referentes, que las páginas web tengan también una referencia y también que vayamos viendo en los diferentes periodos que vamos abordando cómo los estilos de representación tienen como un cuerpo y tienen equivalentes en diferentes culturas al mismo tiempo, ¿verdad? Las preguntas que yo les puse como conductoras era para que lo tuvieran en la mente mientras iban viendo los videos. Entonces, si les parece, empecemos a hablar de los grandes imperios, de los primeros. Bueno, en arte rupestre creo yo que la cosa está clara, pero si no, entonces por favor díganme si quieren saber algo adicional o aclarar alguna duda sobre el arte rupestre. ¿No hay dudas sobre arte rupestre? Lo que quería especialmente que le pusieran atención al arte rupestre es que si ustedes se ponen a ver los videos que yo les pasé, la mayoría de la gente asume como arte rupestre aquellas manifestaciones prehistóricas con significados más allá de los utilitarios, pero solamente en Europa. Es decir, cuando nos trasladamos a América se habla de arte precolombino, no de arte rupestre. Y esto es una cuestión relativista que tiene la lectura del arte y que es centrista, por supuesto. Porque en la hora de la hora lo que debería interesar son las manifestaciones tal cuales. Y cómo, tanto en Costa Rica como en otros lugares de América, existen manifestaciones muy similares, tan antiguas o parecidas a las europeas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí sobre los grandes imperios. De nuevo, quiero que ustedes me interrumpan en cualquier momento y me digan lo que vamos viendo, cuáles son las dudas que van surgiendo. Mesopotamia significa entre aguas, ¿verdad? Ustedes saben que la región que hoy es Irak y algunas partes de Irán están rodeadas por diferentes fuentes de agua. Entonces, por eso Mesopotamia significa entre aguas. Y es esta región donde se da primero los acacios, después los sumerios, los babilonios y finalmente los persas, ¿verdad? Que mantienen una estética similar en cuanto a sus manifestaciones artísticas. Ellos tienen, que es muy, muy interesante, el perfil frente, que es la manifestación o la representación de una figura humana o una figura humana como animal, como la vemos acá. Y se tiene que a pesar de que la figura está de perfil, el ojo está de frente. Y esto es una constante que vamos a encontrar en diferentes épocas e imperios de los primeros. Lo vamos a encontrar entre los babilonios, los egipcios, los cretenses, incluso los mayas y los aztecas tienen manifestaciones similares. Cuando llegamos a ver, yo estoy grabando. Cuando llegamos a ver los chinos, los primeros, también tenían este tipo de manifestación del perfil frente. Otra cosa que se da como norma son estas visiones muy aplanadas y muy estáticas de las figuras. Esto se llama el hieratismo, es decir, están en posiciones que no son naturales, son muy tiesas y normalmente viendo hacia el infinito. También es muy común de estos modelos de representación de los grandes imperios. Entre los mesopotámicos existía este tipo de edificación que se llamaba zigurat. Ustedes se dieron cuenta que todos los imperios dan o construyen originalmente
en formas piramidales. ¿Por qué creen ustedes que esto sucedía en todos estos imperios, los más iniciales? No sé, y me imagino que para imponer la presencia. Pero ¿por qué el piso de abajo más grande que el piso de arriba, más grande que el piso de arriba? Es decir, se van haciendo chiquititos conforme van subiendo. Y para tener la estabilidad, ¿no? ¿Y cómo la estabilidad? Sí, digamos, o sea que digamos, mientras más grande la base, menos posibilidades hay de que el piso de arriba se vaya a caer o le vaya a pasar algo así. Eso es correcto en la arquitectura muy básica de distribución de pesos, ¿verdad? Todos los pesos los distribuían de esa manera. El peso mayor arriba, abajo y conforme iba subiendo se disminuye el peso. Y por eso es que existen, por una cuestión lógica, pirámides en todos estos imperios. Sin embargo, si nos vamos adelantando, vamos a adelantarnos así como bestial un montón, vamos a Profe, los... pero Ajá. es que también hay una costumbre, digamos, por ejemplo, en la parte egipcia, Uh-huh. que la gente pensaba, como era la tumba del faraón, que el triángulo indicaba la ascensión del espíritu del faraón al cielo, también en la parte religiosa. Claro, porque la punta apunta, valga la redundancia, hacia arriba, ¿verdad? Sin embargo, aquí podríamos entrar en una discusión que es perfectamente admisible de si era que la simbología se utilizaba y era la simbología la que primaba la forma de construir, o si era que para justificar la forma de construir utilizaban argumento simbólico. Creo que ahí hay ambas cosas, ¿verdad? Se llegó así como a esta, este punto donde había como una negociación entre el significado y la utilidad. Les comentaba que si nos íbamos muy adelante en la historia y nos vamos hacia los romanos, en los romanos encontramos el arco, ¿verdad? Y el arco tiene una cosa maravillosa que es que distribuye todos los pesos en la curvatura de forma igual, es decir, cada una de las piedras del arco, vamos a ver si lo puedo ampliar, cada una de las piedras del arco nos hace una distribución del peso más uniforme, ¿verdad? Es decir, hay una piedra en el centro y esa piedra es la que hace que todas las otras piedras que están alrededor del arco nos sostenga el peso. Y eso hace que yo pueda construir estructuras muchísimo más grandes y muchísimo más pesadas. Si ustedes ven, en realidad, una cúpula no es otra cosa que una repetición de arcos en 360 grados. La palabra arco es la que le da el nombre justamente a la ciencia de la construcción llamada arquitectura. Por eso se llaman arcos, o por eso se llama arquitectura. Es un arquitecto, la persona que hace arcos. Y es una palabra que nos viene desde los romanos. Bueno, eso era un punto, digamos, uno de los comentarios que quería que hiciéramos. Entonces, volviendo a esto, se utilizaban las terrazas y se utilizaban las rampas en todos estos imperios. Lo mismo vemos en el imperio egipcio, cuando crean pirámides, también utilizaban el mismo sistema, con la diferencia de que los sumerios podían, digamos, los mesopotámicos podían transitar bastante dentro de estas edificaciones. Una pirámide es básicamente un montón de piedras con un túnel y una bóveda central abajo. No es un lugar donde uno pueda moverse. Es más una cuestión simbólica, monumental, que una cuestión utilitaria. En los egipcios encontramos también el perfil frente. Pasa lo mismo. La figura está de frente, perdón, está de perfil, pero el ojo está de frente. Y eso es en todas sus representaciones. En estos casos, donde encontramos con los egipcios, recuerden que paso de ser prehistoria a cuando es historia. Y cuando es historia es cuando hay escritura. Entonces ya estas civilizaciones antiguas tenían escritura. Y esta escritura era simbólica, pero era ideográfica. Es decir, el garabato
significa algo. No significa un sonido necesariamente, sino que significa un concepto. Y esos son los jeroglíficos, igual que el estilo de otras representaciones que encontramos, ¿verdad? Esto significa un cuento. Hay un cuento literalmente codificado dentro de esto. No es solamente una representación de algo visual, sino que hay una codificación de palabras. Aquí no. Aquí sí tenemos más bien una codificación de tipo simbólica plurisemántica. Esto recuerden que este curso siempre está entrelazado con el de manipulación de la imagen. Bueno, entonces podemos ver que existe esta postura hierática de todas maneras, que es tremendamente incómoda, las figuras miran hacia el horizonte, existe la momificación, y en todos los casos tenemos una representación de las figuras humanas mezcladas con animales, y los dioses son mezclas de animales con seres humanos. Recuerden interrumpirme cuando estoy hablando mucho o cuando necesitan preguntar algo. En el Imperio de Egipto encontramos construcciones muy grandes que sobre todo tienen un sentido religioso y conmemorativo. Son menos hechas para que la gente circule y más hechas para impresionar y más hechas para llevarnos a la idea de la existencia de los dioses, que son poderosos y que son más grandes que los seres humanos. Cuando llegamos a los minoicos, micénicos y cretenses, estamos hablando de personas que están antes de la existencia de la Grecia clásica, de las polis. Ya aquí hablamos de helenos. Los griegos nunca fueron reinos unificados, enormes imperios, sino que se convirtieron en ciudades que estaban cerca, se parecían mucho, tenían cosas en común, pero tenían gobiernos locales más pequeños, ¿verdad? Lo mismo sucedió con los minoicos y con los griegos clásicos. Entre los minoicos encontramos también el perfil frente, encontramos figuras muy aplanadas en general en todas las representaciones bidimensionales, ¿verdad? No hay un interés por representar la tridimensión, sino que son aplanadas. Los animales y los seres humanos, aquí sí es cierto que están por separado. Los dioses tienen la capacidad de convertirse en animales, pero no en cosas mixtas. Lo que está visto como mezcla de animal y dios, o de animal y persona, son semidioses. En Creta se encontraba el laberinto del Minotauro, y recuerden que el Minotauro justamente es uno de los hijos que tiene Zeus como una de las mortales, y por eso es algo menos que un dios, aunque poderoso y es un poco bestial. De los cretenses tenemos muy poca arquitectura que ha quedado, pero sí tenemos algunas representaciones en pintura y tenemos otras representaciones en cerámica, sobre todo. Cuando llegamos a los griegos hacen un antes y después para la cultura occidental. Los griegos son sobre los que se van a basar los romanos y después sobre la que se van a basar los cristianos, que llevan esta cultura y la extienden de manera forzada con el colonialismo al resto del mundo. Entonces, por eso es que es una civilización importante para la contemporaneidad. Hoy en día tenemos otras civilizaciones que son muy grandes, como los chinos, por ejemplo, que no tienen este pasado, sin embargo lo conocen y están empapados de esta visión del mundo. Los griegos, a nivel del arte, ya manejan bronce, manejan esculturas en piedra, sobre todo en mármol, cerámica y también mosaicos. Lo que no se tiene mucho es pintura, porque la pintura, los pigmentos que ellos utilizaban, se han caído con el paso de los tiempos. Parece ser que los griegos, nosotros hoy en día todos lo recibimos así blanquito porque el mármol es blanco y tenemos la idea de que lo clásico y las esculturas griegas eran así blancas. Pues no, las pintaban. Las pintaban de colores con ocres. Entonces tenían una paleta que era sobre todo de rojo, amarillo y azul. Esos eran los colores que imperaban, y negro, ¿verdad? En todos sus elementos, incluso en
la pintura, o sea, cogían el muñeco y lo pintaban, lo hacían en bronce, todo perfecto esculpido, y encima lo pintaban. Lo mismo con los edificios, ¿verdad? Los romanos también lo hacían, pero los griegos lo hacían siempre. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos como las grandes edificaciones griegas que nos han quedado, que creemos que son blancas, y las esculturas que son blancas, en realidad eran coloreadas. Es hasta la Edad Media y después de la Edad Media, en el Renacimiento, cuando las personas que hacían arte y reproducían a los clásicos griegos deciden hacerlo todo blanco y ahí sí dejarlo blanco. Pero esa es una historia que nos heredamos más bien de el Renacimiento, no de los griegos clásicos. Ellos tenían una separación entre el hombre y los dioses, es decir, los dioses eran seres humanos, se parecían a los seres humanos y tenían defectos y pasiones como todos los seres humanos. Sin embargo, eran más poderosos y eran más hermosos. ¿Y cómo eran más hermosos? Se habían inventado un canon de estética donde la proporción de las esculturas estaba muy por encima de los seres humanos. Hoy en día es normal que los seres humanos mantengamos una proporción de 7 cabezas y media los hombres y 6 cabezas y media o 6 cabezas las mujeres. En ese tiempo, las figuras tenían 8 cabezas y eso hacía que fueran muchísimo más esbeltas. Por otra parte, tenían una idealización de la figura humana donde los músculos no se comportaban como los músculos de los seres humanos en la realidad, sino que eran muchísimo más tiesos, estaban como colocaditos ahí, ¿verdad? Y aquí vemos en estas esculturas cómo estos músculos no se comportan como carne, sino se comportan como parches ahí puestos, ¿verdad? Esa era la estilización griega que todavía estamos impregnados de esto. Es decir, hoy en día se pretende que tengamos el six-pack, ¿verdad? Los abdominales perfectos, porque hay un canon griego que todavía prevalece como el estético. Y también les quería enseñar acá en este blogcillo que me encontré en internet, en Facebook, sobre el perfil. Si ustedes se ponen a ver, la nariz de las esculturas griegas no tiene esta hendidura natural que tienen las personas, sino que es casi que parte recto desde el tabique de la nariz, parte desde la frente de manera directa, ¿verdad? Eso en la naturaleza es extremadamente raro de encontrar. Y hay otra cosa, que es que los seres humanos normalmente, si ponemos un eje sobre la cara, tenemos la frente más atrás que la boca. La boca siempre está hacia adelante. Los griegos establecen esto al revés. Si ustedes lo ven acá, se repite en muchos de los casos donde tenemos adelante la frente y atrás la boca. Eso no es normal, eso no es real, pero era el canon de belleza que ellos tenían y que manejaban en sus obras. La figura humana es el centro y medida de todo el universo. Los dioses son iguales a las personas. Y la arquitectura estaba diseñada ahora sí por primera vez para las personas. No era una arquitectura para dioses gigantescos, sino que había arquitectura para las personas. Y existían edificios que no eran solo templos, eran edificios administrativos que también eran grandes y que tenían otros intereses, no como antes, donde los edificios sobre todo eran para los dioses. Finalmente pasamos al arte helénico, que es cuando ya los griegos clásicos en forma de polis vienen en una decadencia y su lugar lo toma Alejandro Magno. Alejandro Magno es un la palabra es un macedonio que fue educado por los filósofos griegos y su padre le dijo, si usted quiere ser un gobernante bueno, tiene que ser un gobernante que sea educado por los griegos. Entonces, Alejandro viene y conquista una gran cantidad de espacios en el mundo y ese es el imperio macedonio, que también es llamado el imperio griego, el imperio helenístico. Lleva la influencia de los griegos hacia el resto del continente asiático, africano e incluso europeo. De modo que por medio de su imposición lleva la cultura griega y la extiende. Aquí tenemos una visión distinta de la figura humana que es todavía más real, es menos hierática, se pierde completamente la visión de
de la figura estática viendo al horizonte, sino que ya son figuras que tienen un drama muchísimo mayor. Y hay entonces un estudio importante de la figura y de los músculos y de la anatomía humana, incluso de la anatomía animal en las esculturas y en las representaciones que encontramos. Acá tenemos, por ejemplo, el Laoconte, donde esta obra es completamente distinta si la comparamos con una griega clásica, que es toda queditita, toda estática, todos están sentados como rectos. Aquí no. Aquí hay una contorsión y cuando vemos la cara del Laoconte se nos vuelve muy dramático. Vamos a buscar una imagen para que ustedes puedan ver la cara de cerca, que es una cara así como llena de sufrimiento. A él supuestamente se lo están llevando las serpientes marinas junto con sus dos hijos por haberse rebelado contra los dioses. Y vemos ya la cara de sufrimiento y vemos una gran cantidad de textura en la barba, en el pelo y en las arrugas de él, ¿verdad? Es otra manera de pintar la realidad muy, muy distinta de la que utilizaban los griegos clásicos. Eventualmente encontramos a los romanos, que son, como ustedes vieron, tiene diferentes periodos, ¿verdad? El Imperio Romano, este es el Imperio Romano de Occidente, sobre todo al principio, cuando no son cristianos, y ellos en realidad no inventan el arco, ellos el arco lo toman de los etruscos, ¿verdad? Había sabinos y latinos, que son los principales antecesores etnográficos de los griegos, que conocían de los etruscos, que es un imperio todavía anterior, y los etruscos eran los que hacían estos arcos y estas cosas. Sin embargo, por alguna razón que no necesariamente está determinada, los etruscos desaparecen y solo conocemos a los etruscos a través de su herencia en los romanos. Los romanos, al tener el arco, ya tienen otro desarrollo tecnológico que les permite hacer edificaciones muy distintas, muchísimo más amplias, y los romanos ahora sí tienen un montón de edificaciones que son para la gente, no para los dioses, que no tienen nada que ver con la religión. Tenemos los circos, tenemos los senados, tenemos los baños, que son completamente hechos para las personas, ¿verdad? Y que pueden tener dimensiones gigantescas como el Coliseo o como siempre se me olvida el nombre de este edificio, ¿verdad? Que son enormes y están hechos para que la gente entre ahí, no para que hacerle homenaje a un dios. El desarrollo tecnológico a ellos les permite también el trabajo ya en pintura, en mosaico, en metalurgia. Y hay una cosa importante, es que acá, así como ahora hay edificios para la gente, también hay obras de arte para la gente. Entonces, se representa a figuras, a personajes importantes de su propia historia, parecidos. Ya no es como en el caso de los griegos, que hacían un dios y aquel dios tenía una forma muy genérica, sino que se tiene a una persona de la vida real representada miméticamente, es decir, se parecen las facciones de esta persona con la escultura que lo está representando. Si ustedes ven los egipcios tenían un montón de faraones y todos se veían iguales, porque lo importante era que era un faraón, no que era el faraón fulanito de tal. En cambio aquí sí, aquí ya hay una diferenciación entre Trajano y Nerón y los diferentes Césares y los diferentes personajes que están interpretados. Obviamente, como existe también otra forma de vestirse, entonces hay una incorporación de las telas distinta en las figuras humanas. Y entonces esta incorporación hace que haya otros desafíos técnicos para representar la ropa de estas personas. Pasando a los chinos, tenemos obviamente otra forma de representar las cosas. Sin embargo, sí hay cosas similares, ¿verdad? Vemos en las primeras dinastías previas a los grandes imperios chinos una representación un poco más plana. Siempre tenemos unas figuras tremendamente estilizadas, muy altas, el canon es distinto y por una cuestión técnica la forma de representar es distinta.
también. Ellos tenían otros materiales y utilizaban otras cosas. Recuerden que los primeros en utilizar el papel como tal fueron los chinos, entonces ellos tenían obviamente que un desarrollo muchísimo más importante en estas tecnologías. Lo mismo puede decirse de la cerámica, que fueron desarrollando mucho antes y de forma más refinada que otras civilizaciones. Tenían además una cosa muy interesante que era las obras chinas. Ellos manejaban la luz como una forma de representar. Aquí se le metía a esto una luz y eso reflejaba sombras y dibujaba cosas en la pared con la luz. ¿Cuáles son las características más representativas? Bueno, hay sencillez y elegancia. Los detalles no se ponen de forma gratuita. Todo es esencial y se busca una forma equilibrada y rítmica de todos los objetos. Han tenido, a diferencia de las culturas occidentales, una evolución bastante coherente. Es decir, usted reconoce algo que es chino a través de miles de años, sigue teniendo elementos comunes que son reconocibles y que son claramente chinos. Obviamente, ellos tuvieron también una influencia muy grande sobre los otros países que estaban alrededor, ¿verdad? Japón, Corea, Malasia, todos los países del Lejano Oriente tienen una influencia muy importante de los chinos. Además, hay una síntesis del espíritu creador artístico, la función social y la jerarquía. Es decir, se representa de formas muy claras quién está socialmente por encima de quién, ¿verdad? A pesar de que hay una creatividad abundante, se reconoce quién está socialmente en qué posición dentro de las obras chinas en general. Hay una exquisitez de la forma y sobre todo en los temas decorativos. Los temas elegidos sobre todo fueron para dignificar a los grandes animales, tanto reales como mitológicos, y así también como la representación de los estratos sociales. Quiénes eran letrados, quiénes eran militares, quiénes eran extranjeros, quiénes eran esclavos, todos estaban claramente delimitados, pero sobre todo a los altos estratos sociales era a los que se les representaba, igual que a los animales reales o mitológicos. Ustedes saben que los chinos no conocían los leones, sin embargo, existen leones en todas las representaciones chinas. Lo mismo que sucede con los dragones, que son animales mitológicos representados a lo largo de la historia de los chinos. Son destacados los murales policromados, o sea, con muchos colores, en edificios tradicionales que tienen muchas variedades de temas y de motivos y además mucha decoración. Hay aves, pájaros, motivos florales, etc. Igual en la mitología china existen personas que pueden tomar la forma de animales, pero no existen la fusión entre animales y personas, sino que están por separado. Tenemos a los mayas. En los mayas encontramos pinturas con una paleta pues relativamente limitada de colores. Vean que siguen siendo también los rojos y los amarillos y los azules y los negros, que son los colores ocres que se consiguen más fácilmente en la naturaleza. Eran muy preocupados por la astrología y la ciencia, eran matemáticos muy refinados que estaban al nivel de los más elevados. Hay quienes dicen que quienes inventan el concepto del cero son los árabes, pero en realidad los mayas también lo habían concebido desde su matemática, y entonces eso se ve en el arte maya, ¿verdad? Una gran proporción, un respeto por el lenguaje matemático y una relación muy importante de sus mitologías con la astrología, porque la comprendían muy bien, al igual que un equilibrio con la naturaleza relativo. Hay incluso personas que dicen que más bien los mayas empezaron a decaer porque habían sido demasiado, su crecimiento demográfico era muy grande y que por eso empezaron a decaer. Sin embargo, hoy en día todavía existen personas, como lo vimos en el video, que conservan la ideología y el idioma de los mayas. Los mayas estaban ubicados hacia el centro, hacia abajo de México, o más bien de la península de Yucatán y Centroamérica, ¿verdad? Mientras que los mexicas o aztecas estaban en el centro. En los aztecas tenemos un interés más grande por la guerra
y esos son temas que están muy frecuentes en sus obras. También tienen manifestaciones que están en todos los espacios, y ellos hacían códices y tenían también unos jeroglíficos similares a los egipcios. Esta es una cultura del centro de México donde tenían un gran desarrollo tecnológico y unas ciudades enormes que competían con cualquier otra ciudad del mundo. Los españoles justamente cuando llegan a México se sorprenden de ver su influencia y su poder, y a la hora de conquistarlos fue a través de traiciones y de imposiciones tecnológicas que justamente traían desde otros ángulos. Encontramos que las pirámides aztecas son muchísimo más grandes, más fastuosas y menos utilitarias que las mayas, que son más escalonadas y no son tan amplias, aunque sí hay algunas que son muy altas. Encontramos cerámica, murales, es un mural también de cerámica, tallas en piedra, esculturas o estructuras arquitectónicas muy grandes, y también los códices. Mucho de esto, de los mayas y de los aztecas, a pesar de que fueron grandes imperios, fueron destruidos por los españoles por una cuestión de demostración de poder, ¿verdad? Y finalmente les pongo algunas de las relecturas que podemos encontrar de estos grandes imperios que se han hecho a través de de las imágenes más contemporáneas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en, en Alien contra Depredador, que hacen una relectura de las culturas centroamericanas, y obviamente esto implica una reproducción de las pirámides dentro de una libertad que ellos utilizan. Encontramos a el emperador Ming de Flash Gordon, que se supone que es un emperador similar al emperador Ming chino. Obviamente que hay unas libertades que se toman. Encontramos también en las crónicas de Riddick una serie de arquitectura muy fastuosa, muy grande, que nos recuerda tanto a los romanos, como a los griegos, como a los egipcios, y también incluso nos recuerda a los mayas, ¿verdad? Son aquellas cosas así gigantescas, llenas de decoraciones, con muchas figuras humanas, de calaveras, y etcétera. Y los caballeros del zodiaco, que hacen una completa referencia a los griegos, sin embargo, con una extremada cantidad de libertad, ¿verdad? Esto es una Atenea y esto es una Atenea de la vida real, y vean la diferencia que existe, porque también los japoneses se han hecho sus propios cánones de representación, entonces trasladan el canon griego al canon propio. Lo mismo vemos acá, donde en algunas veces dicen que están inspirados en los griegos, pero están copiando más a los romanos que a los griegos por el desarrollo tecnológico. Y aquí también tenemos a Conan, que Conan sentado en su trono, al final de la película, termina siendo Schwarzenegger como Zeus, ¿verdad? La escultura de Zeus sentado, que es muy famosa, que representa o hace referencia tanto a los griegos como eventualmente a los vikingos. Quisiera que ustedes me dieran algunas apreciaciones sobre lo que hemos visto hoy y sobre cómo les aporta, o dudas que tengan sobre alguno de los temas que estamos considerando. Todo está clarísimo y nadie tiene dudas. Profe, no vamos a ver la historia inca. Tenemos que profundizar un poco. Lo que pasa es que con los incas la documentación que existe es muchísimo menor, ¿verdad? Aunque sí, yo creí que lo he incluido. Si no lo incluí, tengo que hacerlo. No, sí aparecen En los como videos. en la clase, sí, en los videos y eso, pero ahorita como en su presentación, como no aparecía, entonces... Es que en realidad de los incas, digamos, lo que tenemos de representaciones son menores. Bueno, más o menos menores, ¿verdad? Porque así como tenemos
esta cantidad de cosas hay que tener mucho cuidado porque algunas de estas cosas no son incas, sino que son preincaicas, ¿verdad? De culturas que estaban anteriores. Si quieren, les puedo montar un poquito de imágenes para que tengamos una distinción de cuáles son incas y cuáles no. Ellos también desarrollaron una arquitectura como la vemos en Machu Picchu, que es como es donde es más evidente. Ellos manejaban, como es una cultura de los Andes o que estuvo mayormente asentada cerca o en los mismos Andes, ellos tenían una tecnología muy elaborada de terrazas y de construcción en piedra, donde cogían las piedras y las ensamblaban de una forma tan perfecta que hasta la fecha es imposible meterle una moneda entre dos piedras que ellos tengan. Además, tenían un desarrollo tecnológico tremendamente interesante, que es que si ustedes ven Machu Picchu, está en lo más alto de la montaña y sin embargo tenían una serie de acueductos donde jalaban desde abajo, que pasaba un río, hacían que el agua por medios mecánicos subiera y tenía un acueducto fluyendo y que hasta la fecha fluye en Machu Picchu miles de años después. Entonces era un desarrollo tecnológico realmente muy importante. Ellos momificaban y tenían un sistema de textiles que ha sido heredado hasta la fecha, todavía existe, ¿verdad? Donde manejaban muchos colores, muchos tintes y patrones, sobre todo decorativos geométricos, que es lo que nos heredan hasta el momento y que ha sido copiado por incluso diseñadores, ¿verdad? Además, tenían un sistema donde registraban, hacían nodos y mediante estos nodos parece ser, aunque existen personas que dicen que todavía los pueden entender, hay quienes dicen que ellos llevaban las contabilidades y los registros mediante nodos. Es decir, depende de la cantidad del nodo, dónde estuviera el nodo, cómo estuviera el nodo, representaba una cantidad de cosas y que era un sistema de escritura y de representación numérica, ¿verdad? Incluso hay personas que en la actualidad dicen que son historias que se escribían en los nodos y que todavía hay personas que pueden entenderlas, ¿verdad? Aunque todo esto ha sido, es tema de debate, ¿verdad? Si estas personas realmente lo saben y han heredado el conocimiento o si sencillamente alegan que los han tenido, ¿verdad? Por supuesto, tenían una metalurgia avanzada y en el caso de todos los americanos, los incas, los aztecas, los mayas y todas las otras culturas que existían de este lado antes de que llegaran los españoles, bueno, los europeos en general, no existía ni el arco ni la tecnología de los animales que arrastraban cosas. El animal más grande de tiro que existía en América, es decir, el animal que uno podía montarle carga, era la llama. No existían en nuestro continente los caballos ni las vacas. Existían animales grandes, pero no estaban domesticados. La llama, que es la única que se utilizaba en algún momento en nuestro continente para cargar cosas. Y por supuesto tenemos como una relectura bastante mala el Inca de Disney, que es, digamos, una relectura más de algunos elementos visuales que una apreciación correcta de ellos, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, pero yo tenía una duda acerca de una cosa que no me quedó clara y es una de las preguntas conductoras de la lectura de la colección de anoche del Museo de Jade, si no me equivoco. Una de las preguntas habla sobre cómo clasificaría alguna de esas obras que aparecen en la lectura como rupestre o arte prehistórico tardío. A mí no me queda clara la diferencia entre estas dos, entonces no sé si me la podría explicar un poco. Bueno, es que era la idea de la pregunta es que ustedes a la hora de estar viendo esto que nos
muestran los diferentes especialistas en los videos, es que nos cuestionemos si un arco, una flecha o un elemento para hacer un hueco en una piedra es arte, o si realmente simplemente es una herramienta que ellos utilizaban y que hoy en día se guardan en los museos y se ponen como arte, pero que no necesariamente es arte, ¿verdad? Es parte de las preguntas iniciales de este grupo y de los conceptos que teníamos por ver. Es decir, ¿cuánto de lo que hay en el Museo de Jade califica como arte dentro de nuestra concepción de lo que podríamos decir que es arte, o simplemente era algo que ellos utilizaban de otra manera? ¿Dónde está esa barrera separadora entre arte y artefacto que utilizo para cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, si vamos al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al MoMA, nos vamos a encontrar una colección de cubiertos y una colección de tazas y de vasenillas que están puestas como arte, pero que en su momento de pronto eran solamente cubiertos, tazas y vasenillas. Lo mismo con el arte rupestre. ¿Cuál es la calificación que tenemos o cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para decir que una pintura hecha hace 5.000 años en una caverna era arte? Porque el concepto de arte que nosotros tenemos puede ser muy diferente de la utilidad que ellos le encontraban a lo que estaban haciendo, ¿verdad? Es decir, el arte se relaciona con lo sagrado, lo trascendental. El arte se relaciona con el ocio, o es una cuestión completamente instrumental. Es decir, una cuchara bonita es más artística que una cuchara menos bonita. Esas son las cuestionantes que yo pretendo que mantengamos durante todo el curso. Ya. Entendí la pregunta, gracias. Gracias. Profe, hablando un poco, usted nos menciona que el arco, digamos, el arma, ese no estaba digamos, no estaba en los pueblos de aquí de América. El arco, no el arco de tirar flechas. Me Ok. refiero el arco de construcción. La estructura. Exacto. Ok. Ese arco. No, sí, ellos sí tenían arcos y flechas, pero digamos que el arco arquitectónico, ¿verdad? Con sus características no existía, y la construcción en América, por lo menos en la mayoría de las grandes edificaciones, utilizaban que la puerta o lo que sostenía eran columnas inclinadas donde abajo era más ancho que arriba. Entonces no eran puertas rectangulares, sino que eran cerraditas hacia arriba y así distribuían los pesos y los sostenes, no con el arco. Profe, ¿y los aztecas nunca llegaron a hacer obras de arte con obsidiana? Ah, pues no te sé decir. Habría que hacer una búsqueda, ¿verdad? Parece que sí. Ahí está. Parece que sí lo trabajaron, ¿verdad? Pero más como armas. Por la forma que tiene, por lo cristalina que es la piedra. Vean que sí lo utilizaban. Como Juego de Tronos. Quisiera saber si tenemos como mayor claridad en cuanto a el análisis que estamos intentando hacer en general, ¿verdad? Es decir, yo tengo el cuento oficial de la obra de arte o del estilo, ¿verdad? Tengo el contexto histórico de la época y el contexto social de la época, o una aproximación. Y sobre todo tengo que cuestionarme si estos contextos social e histórico que nosotros podemos otorgarle está realmente acertado. Es decir, cómo una persona de hoy en día puede decir lo que le pasaba por la cabeza a alguien que hacía una Venus esteatofigia. ¿Cómo podemos nosotros decir que el hecho de que la Venus esteatofigia fuera voluptuosa tenía que ver con la fertilidad si nosotros no tenemos los instrumentos ni los conocimientos para tal aseveración? ¿Cómo podemos nosotros saber si lo que ellos hacían era
por magia parasimpática para tratar de dominar el universo o si lo que estaban haciendo era para entretenerse. ¿Cómo sabemos si no era que a esta persona que hizo las cavernas rupestres en Altamira era una persona que le gustaba ir a pintar y no era una persona que tenía intenciones más allá de ir a entretenerse un rato adentro de la cueva, ¿verdad? Eso sería nuestra crítica que podemos hacer. Además, cuando nosotros tenemos una obra de arte cualquiera, supongamos que tenemos la pirámide de Giza, ¿verdad? Que es como la pirámide más alta de estas tres y que es la pirámide más famosa y etcétera, ¿verdad? Existen equivalentes en el resto de culturas que nos pueden orientar y que pues, debemos de compararla, ¿verdad? Es decir, cómo es una pirámide de Giza similar o diferente a una de Tenochtitlán. ¿Cuáles son sus diferencias a nivel arquitectónico, a nivel de construcción, a nivel de la intención, ¿verdad? Es decir, esta pirámide era una pelota enorme de mucho material con una bóveda chiquitita abajo y era una tumba que pretendía conservar al rey. Sin embargo, las pirámides que tenemos acá son muy distintas, ¿verdad? Tienen que ver más con una cuestión de sintonía con el universo y algunas eran incluso observatorios. Y son muy distintas, ¿verdad? Al igual que vamos a encontrar pirámides tailandesas y vamos a encontrar pirámides chinas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las pirámides eran pirámides? Bueno, una explicación es justamente la cuestión constructiva. El peso más grande abajo, el peso más pequeño arriba, y eso es una explicación, ¿verdad? Pero, ¿qué tal con las demás? Si la primera gira virtual, ya que aprovecho la consulta de Willy, cada uno de ustedes tiene que ingresar a los sitios y tiene que hacer un documento, ¿verdad? La entrega de este documento es para la próxima semana. Yo les voy a habilitar el espacio para que suban el documento con su reporte de gira. Ok, y esto era solamente, digamos, se tomaba un screenshot de la obra que a uno le gustó y hablaba sobre ella. Sí, y van a hablar desde esto que estoy diciendo. Van a hacer ese análisis. El cuento de la obra. ¿Cuál es el cuento oficial de la obra? ¿Verdad? Van a hacer una comparación o una contextualización histórica y social de la obra que ustedes escogieron. Es decir, qué pasaba en el mundo durante la época que se hizo la obra, qué pasaba de manera inmediata, social e históricamente, políticamente, alrededor de esa obra que ustedes escogieron, ¿verdad? Cómo existen obras que son similares y tienen que nombrarlas y ponerlas, ¿verdad? ¿Cuáles obras son similares? ¿Cómo vamos a comparar si es parecida o si es diferente a esa que estamos hablando? Y también vamos a hacerle una crítica formal. Es decir, ustedes ya llevaron un curso o dos cursos de diseño, donde ustedes pueden hablar del recorrido visual, de contraste, de fondo figura, de composición, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden hacer. Entonces también tiene que venir eso. Obviamente es una cuestión sintética, ¿verdad? ¿Alguna Profe, otra? una Ajá. duda. Es con respecto a lo que había mencionado de los platos y eso en el museo, sobre qué es arte, qué es parte simplemente de hacer la obra. Ujú. Bueno, supongamos que esa vasija es una obra de arte, sí, todo, pero quizás más que belleza tiene una utilidad. ¿No podría ser una obra de arte en lo que es ese ámbito, más que buscando una utilidad que simplemente la belleza? ¿Se podría categorizar en esa parte o tiene que existir una especie de regla para que sea arte en específico? Justamente de lo que vamos a seguir hablando, y es bueno que lo traigamos en todas las clases, es que el concepto de arte es un concepto que ha ido cambiando con las épocas, que antes arte podía significar una cosa muy distinta de lo que significa ahora. Existen concepciones
antiguas, donde cualquier cosa que tuviera una destreza necesaria para hacerse era considerada arte. No existía la diferencia entre arte, ciencia y tecnología. Era lo mismo. Si algo yo tenía que tener habilidad, y eso es una de las acepciones de la palabra arte, es habilidad. Si había que tener habilidad para hacer algo, se convertía en arte. Y era más artístico en cuanto más habilidoso fuera el requerimiento para lograr el resultado. Entonces, hoy en día ha cambiado muchísimo eso, porque podemos decir que un teléfono celular es algo que se requiere de mucha habilidad técnica para hacerlo, pero es una obra de arte. Y si fuera una obra de arte, ¿a quién se le puede atribuir dicha obra de arte? Se le puede atribuir a una persona en específico, a un conjunto de personas o a una sociedad. Es decir, es un Huawei una obra de arte de la empresa Huawei, o es del diseñador que hizo tal o cual cosa, ¿verdad? Esa definición de arte como gran destreza ya no nos funciona, ¿verdad? Pero también ha habido otras acepciones de arte cuando decimos que arte es algo que es muy hermoso, ¿verdad? Es una obra de arte porque es muy hermoso, pero existen cosas en la naturaleza que son muy hermosas. Entonces, ¿son obras de arte porque son hermosas? ¿O son obras de arte porque es algo que una persona hizo o varias personas hicieron y es hermoso? Entonces, la estética es una de las excepciones que puede tener el arte. Sin embargo, tenemos, como discutíamos la vez pasada, cosas que son muy feas y que están consideradas como arte, porque entonces viene el otro tema con el arte y es la expresión. Es la capacidad expresiva de un objeto que haya fabricado una persona, lo que lo define como arte. Bueno, podríamos decir que eso es aplicable a muchas manifestaciones que nosotros les llamamos así, pero no necesariamente existe una estética o una forma de expresión, ¿verdad? Cuando tenemos una película que es muy expresiva, podemos decir que es arte. Es decir, podemos decir que Scary Movie es arte o que The Shape of Water es arte. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar? Entonces es muy ambiguo, ¿verdad? Y al final de cuentas, cada una de nuestras excepciones particulares son las que van a definir de forma subjetiva si esto yo lo considero o no lo considero arte. Lo importante sí es reconocer que existen tanto criterios para definir cuando una cosa es hermosa o no lo es. Existen criterios de valor, unos que son objetivos y otros que son subjetivos y otros que son convenciones. Es decir, cuando yo llego a un museo de arte y me encuentro un montón de cubiertos colgados del techo, ¿quién me dice a mí que eso es arte? Me lo dice el curador del museo, que tiene muchos estudios en una cosa que se llama arte y está certificado por una universidad que dice que él sabe sobre arte. Entonces son convenciones, ¿verdad? No, hay una convención de que convenimos todos en que esto es arte y por eso lo metemos ahí. Pero, ¿qué tan valioso es? La idea con este curso es que ustedes sean capaces de utilizar estos conceptos para de alguna manera crear, enriquecer los contenidos que van a ponerle en todos sus trabajos que al final de cuentas son digitales, ¿verdad? Es decir, si van a hacer una animación, ¿cómo hago yo para que además de que sea hermosa, sea certificada y que además cause conmoción y expresión? Si voy a hacer un juego, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué medio se ha utilizado a través de la historia de las artes visuales para crear vínculos emocionales con ese juego? ¿Verdad? ¿Por qué a mí me va a gustar más Candy Crush que otro equivalente del mercado? ¿Cuáles son los diferentes insumos que se utilizan para generar esa vinculación emocional? Y esa vinculación emocional subjetiva viene normalmente del arte. Y por eso es este curso. Se van acercando a las 5. No sé si tienen ganas de que cortemos, y si alguien tiene una pregunta me la puede hacer por otro medio o se puede quedar en videoconferencia, como ustedes quieran. Y si tienen alguna duda adicional, por favor me la pasan. Esta clase, como todas, está siendo grabada. Al final, cuando se termine de codificar, yo la subo para que les quede disponible y ustedes puedan repasar lo que quieran.
¿Cuántas obras hay que elegir para el informe? Bueno, no sé. Tendríamos que revisar el programa del curso. Creo yo que usted escoge una. Y a partir de esa que usted escoge, usted tiene que hacer el análisis de ella. Vamos a ver. Dice, tiene que seleccionar e incluir en el documento capturas de pantalla de los 5 sitios que más le llamaron la atención. Eso es un requisito. Debe confeccionar un reporte breve donde relaciona las pantallas capturadas y argumenta sus apreciaciones con base en los contenidos del curso. Es decir, cómo lo que vi tiene que ver con el curso. Y seleccionar la obra que más le ha llamado la atención para realizar un análisis a partir de esto que hablamos ahora, ¿verdad? Y aquí dice la extensión y etcétera de cómo está la cosa. Entonces, en realidad, tiene que seleccionar una obra para hacer el análisis. Tiene que tener 5 capturas de los sitios que visitó y además relacionar esas 5 capturas con el contenido del curso. Uy, ¿qué pasó? ¿Está claro? Muy bien, entonces si estamos listos con todo, voy a cortar acá la reunión, la conferencia y cualquier otra cosa me la preguntan, ¿verdad? La estructura es la estructura que expliqué hace poco. Voy a tratar de montárselas en un esquema para que la tengan a la mano y se las voy a poner en el documento del caso. Listo, entonces estamos viéndonos. Cualquier consulta, ya saben, estoy aquí hasta las 6 y también en general todos los miércoles estoy de 1 a 2 y de 4 de 1 a 2 y de 4 a 5. Aquí voy a seguir entonces hasta las 5. Nos vemos y en cuanto tenga la grabación ya se la subo. Hasta luego, que tengan muy buena tarde.